Sí, es la última cosa. Listo, está grabando ya. Ay, no sé, me siento, pero Genial. Bueno, buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, este ciclo de seminario de posgrado, acá presente acompañando a la doctora Carla en esta presentación. Queríamos darle la bienvenida en nombre de la Facultad de Agronomía, en nombre de la decana, que se encuentra ausente por razones particulares. Y bueno, dar inicio a este nuevo ciclo de seminario de posgrado, mostrando ahora acá los resultados del trabajo de bastante tiempo. Y bueno, en nombre de la facultad, me hace llegar las felicitaciones y el agradecimiento por estos trabajos, y están atentos a escuchar y a mostrar los resultados que querían presentar hoy a este público y a los que se encuentran en esta oportunidad conectados a través de la plataforma. Así que bueno, bienvenida y te escuchamos. Dale, Darío, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. No sé si es conveniente que me quede Martín. Como quieras, en la cámara. Sí, la cámara. No hay problema. No, porque me voy a parar seguramente. Bueno, vamos a dar inicio un poquito a este seminario que de alguna manera va a presentar los primeros resultados de una quema prescripta realizada en el Parque Nacional Huecalén dentro del primer plan de manejo del fuego que están llevando adelante muy bien planificado desde el 2021. Cualquier pregunta me interrumpen y las atiendo, o puede ser que al final destinemos un tiempo para la discusión. Y lo mismo que están por Zoom, si quieren dejar algún tipo de pregunta, sería más conveniente que quizás las escriban. ¿Yo puedo grabar el Zoom no? Sí. Que me lo dan. Sí, a veces no, a veces cuando... Ricardo es un integrante del equipo y quiso dar cuenta de que estaba presente en este momento. Entonces apareció con la vocecita. Bueno, aquí están los nombres de los que hace ya bastante tiempo estamos yendo a Huecalén a trabajar por distintas cuestiones. Está María Sorrosini, Ernesto Morici, Héctor Daniel Ferrich, Ricardo Ernst, Federico Ernest, Beneo Torroba e Ignacio Alanís, todos de igual relevancia para llevar adelante un proyecto de este tipo y varios que estamos haciendo, porque de hecho ir hasta el campo demanda tiempo y mucho labor de muestreo, ¿no? Así que es intenso. Bien, quería marcar un poquito los trabajos que estamos haciendo en el parque de manera conjunta, también con personal técnico de allí, que si no fuera por el acompañamiento y la asistencia de ellos, la verdad que sería imposible toda la toma de datos, el procesamiento y ese acompañamiento a campo que es tan importante. Tenemos dos proyectos de investigación, uno que está enmarcado a nivel de lo que es la universidad, con acreditación allí, y otro a nivel de lo que es la facultad, con acreditación aquí. Cualquiera de los dos tienen en cuenta el fuego. Lo que pasa es que uno tiene un sesgo más hacia la parte de incendios y la recurrencia de esto sobre los arbustales de jarilla y cómo estos arbustales han respondido a esta recurrencia, y otro tiene esta cuestión de evaluar las quemas prescritas. Este segundo salió directamente a solicitud de la gente del parque, una vez que empezamos a trabajar ahí con los incendios, y de la mano de que ellos querían empezar a implementar el tema de las quemas en la cuestión de la prevención de los grandes incendios, y entonces la verdad que el interés puntual era poder evaluar si las quemas en realidad iban a tener algún tipo de efecto negativo a nivel sistémico, ¿no? Por el hecho de que estamos dentro de un parque nacional. Entonces ahí venía la cuestión. Bien, una imagen para que quede además de dónde está ubicado nuestro parque nacional y contarles un poquito esto del plan de manejo de fuego que tienen aprobado por resolución, para dar cuenta un poco de que tienen un objetivo general que marca todo lo que allí se está haciendo, que en realidad es un manejo integral del fuego, porque por un lado tenemos o tienen previsto la organización del sistema de manejo de fuegos y quemas críticas serían que permitan prevenir y suprimir incendios haciendo uso racional y eficiente de los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles, priorizando la protección de los valores de conservación
que dan fundamento al área protegida. Ese es el gran objetivo que ellos tienen como norte dentro de este plan. Y luego una serie de objetivos específicos donde nosotros, con esto de la evaluación de la quema, estamos involucrados directamente en este primero, que tiene que ver con disminuir la carga con combustible mediante acciones de manejo que, por un lado, favorezcan concretamente que estos incendios tan grandes no se den de esa manera, que también encuentren un parate, digamos, ese continuum de combustible, y a su vez evaluar de cuán eficiente es esta herramienta en el sentido de que pueda regenerarse ese sistema en el cual fue aplicada, ¿no? Vamos a decirlo así. Y ahí venimos nosotros con nuestro objetivo. Principalmente es esto, sabemos que la quema disminuye automáticamente el combustible, entonces la cuestión es ver qué pasa después de eso. Y en todo caso, en una cuestión de perspectiva y mirar un poco qué pasaría de acá a 20 años, pensar cómo se irían manejando aquellas áreas que alguna vez han recibido algún tipo de quema, ¿no? Si serían áreas de sacrificio y que dentro de los tiempos previstos sean vueltas a quemar, o si hay que pensar en otro tipo de manejo, ¿no? Eso también está en el marco de proyectar estos resultados de hoy hacia el futuro. Bien, un poquito les traigo algo de información que me pareció relevante rescatar de lo que está dentro del plan de manejo de ellos, ¿no? Por un lado tienen este tipo de información, que es desde 1983 hasta el 2019, de las superficies quemadas y los números de incendios. Y allí alguna cuestión como para destacar es que los grandes incendios, cuando digo grandes incendios es aquellos que más superficie del parque han incendiado o han afectado, se encuentran en el 93, 2003, 2018. El del 2018 afectó prácticamente el 50% de lo que es el parque. Lo que hay que tener en cuenta es que el parque hoy tiene más o menos 30.000 hectáreas. Antes no era esa la superficie porque se fueron incorporando otras áreas, entonces estamos hablando de superficies que comparativamente son mucho más grandes a las que se habían incendiado en eventos anteriores. Y bueno, después ven que en algunos casos o en algunos años hay varios incendios, 5 o 6, pero sobre superficies más pequeñas. Esto también lo que da cuenta, sobre todo en el del 2018 y en el del 2003-2005, que hubo una cierta recurrencia sobre las áreas que tuvieron algún incendio, entonces hoy nos encontramos con un abanico de posibilidades donde hay áreas que se quemaron una sola vez en los últimos 15 años y hay otras áreas que recibieron los 3 incendios más grandes en este plazo de 15 años, ¿no? Que también eso es interesante para ver después qué encontramos nosotros como vegetación resultante en esos sistemas. Esa es una parte de los estudios que llevamos adelante, que María Sol tiene su beca de doctorado. Bien, en cuanto a la causa de los incendios, también tiene un gráfico interesante, viendo los grandes porcentajes que tienen que ver con cuestiones ambientales, climáticas, del 38%, y humanas. Las humanas las tienen identificadas como no algo, digamos, con intencionalidad directa, pero que ha tenido que ver el factor antrópico en que se desarrolla, ¿no? Y la otra cuestión que me parece importante, por la zona donde estamos y demás, es resaltar esos eventos, en qué momentos del año se concentran. Principalmente son en enero y diciembre, tenemos también en noviembre y febrero, o sea, todo el periodo de lo que es el verano. Entonces, eso, a nivel de lo que es la vegetación y demás, también tiene una consecuencia de cómo responden las especies del estrato graminoso herbáceo, de cómo responden las especies arbustivas post-incendio. Y que también es importante tener en cuenta, y lo traigo acá, digamos, como cuestión relevante, es que esto también tiene un impacto en lo que es después la definición de la quema. En qué momentos y cómo van a responder estas especies, porque de alguna manera esto nos presenta un escenario sobre el cual se tiene que decidir cómo implementar ese fuego controlado, esa quema prescrita, ¿no? Bien. Si uno mira desde el 2000 al 2021, datos de precipitación que nos han dado de la Estación Meteorológica del Parque,
y los incendios más importantes que han podido ellos detectar, uno también ve que a los años previos a los incendios hubo una acumulación de los focos, se dio una precipitación por encima de la media para ese periodo. Eso también demuestra un comportamiento que acá, a nivel de La Pampa, también se ha visto, porque hay años previos donde la precipitación por encima de la media ha permitido que haya una acumulación de biomasa determinada, que en determinado momento, por cuestiones después que se dan de temperatura y demás, eso se seca, después, entonces ayuda a que se dé el proceso de la ignición, ¿no? Entonces, eso también es un dato para tener en cuenta, porque de alguna manera en esto de definir peligrosidades, riesgo y demás, tener en cuenta cómo vienen los años llovedores, no diría así, por encima de esos valores promedios, tienen que ir abriéndonos el ojo de qué cosas podrían suceder al año siguiente o al año siguiente, ¿no? Más teniendo en cuenta que estamos en un parque que está cerrado a lo que es la herbivoría por ganados domésticos. Entonces, en este caso, todo lo que es la fitomasa aérea disponible fina, con los pastos, la herbivoría que tienen es de guanaco, nosotros fauna que hay, pero no alcanza o no es suficiente como para que eso rompa un poco lo que es la continuidad de la biomasa en el estrato vertical, ¿no? En la disposición. Eso también es importante porque son factores que hacen que definir quemar sea muy relevante. Bueno, este dato es semejante al anterior, nada más que en Pampa, son datos que en su momento se dieron desde Defensa Civil, y también uno en lo que puede ver es que en momentos de grandes incendios o grandes superficies, antes siempre tenemos coincidentemente precipitaciones que de alguna manera explican esto que está ahí. Obviamente, esto es teniendo en cuenta todo ese estrato graminoso herbáceo bajo, que es el que ayuda mucho, y después una continuidad de los otros estratos por degradaciones de los sistemas que todos conocemos, que tenemos acá, ya sea en el caldenal, en el pastizal o en los arbustales, y eso contribuye, ¿no? Bien, para ponernos un poquito más en contexto y después poder entender cómo se debería desarrollar la quema o qué particularidades puede tener una quema, les quería mostrar o hablar un poquito de lo que es la cantidad de combustible, la importancia de esa continuidad, por un lado, en la estructura vertical, y en la homogeneidad de la estructura horizontal, y bueno, cuestiones que tienen que ver con humedad, para que influyan en lo que son las temperaturas que se puedan alcanzar. Separo un incendio de lo que es quema, pero para cualquiera de las dos nos sirve como una cuestión para tener presente, y la posibilidad de propagarse, ¿no? Entonces, de este lado tenemos arbustales, de este lado tenemos el caldenal, o de la parte de caldenal, ¿no? Pero un poquito como para ver algunos esquemas, por ahí, sí, para el que no se ubica, cuando hablamos de estratos, de estructura, poder mirar esa capa graminosa herbácea más baja, la que sigue, que es el estrato arbustivo y el estrato arbóreo, y la continuidad o no que se puede dar en esa estructura que permite que el fuego, cualquiera de ellos, quede in situ, arda más tiempo, alcance otras temperaturas o que tenga la posibilidad de correr. Bueno, ahí tienen algunos esquemas que muestran el de arriba, cuando uno tiene una escasa acumulación de combustible en ese estrato más bajo. Este de acá que ya tiene una complejidad un poco más importante, y allá tenemos arbustales, donde tenemos una continuidad marcada. En los arbustales de Jarilla lo que podemos encontrar en el parque es situaciones que tenemos el estrato graminoso herbáceo muy raro, o sea, casi sin cobertura. Podemos tener un estrato arbustivo bajo, que a veces puede ser más o menos espinoso, y cuando digo espinoso me refiero a que haya alpatá, piquillín, o que sea solamente de jarilla, y entonces ahí también hay diferencias. Y en algunos casos donde tengo toda la continuidad. También hay algunos lugares donde hay bosquecillos pequeños o de chañar o de caldén. Hay zonas debajo de caldenes que hay de 4 o 5 metros, porque hay algunos lados de buen porte, con una muy grande cobertura local debajo de piquillín. Por la misma, bueno, hemos estado ahí, parece que la parte de aves y demás tiene mucho que ver en esto de la dispersión y cómo se han acumulado. Entonces, eso, pensando en una quema, es como una especial atención que hay que tener, cómo va a ser el comportamiento del
todo ahí, lo que puede pasar, y bueno, ni hablar si pensamos en un incendio, que eso se prende y hasta que no se quema todo, no va a correr o no va a pasar, en cualquiera de las dos situaciones. Bien, acá también tienen entonces, en definitiva, hablando de la biomasa combustible, situaciones donde uno tiene una biomasa combustible de los estratos superiores grande, con una discontinuidad clara, y sería el esquema de un estrato graminoso herbáceo más fácil de observar. En el parque se dan muchas situaciones de estas, donde tenemos variable la cobertura y me falta combustible fino. Y bueno, y a veces tenemos cambios, ¿no? Que puedo tener algo de presencia acá, menor acá y un poco más acá arriba. Digo, para pensar, además, en que son ambientes que, aunque para muchos pueden ser muy parecidos, homogéneos, no lo son. Cuando uno camina por ahí se da cuenta que encuentra partes, muy diferentes en la composición florística, muy diferentes en la cobertura. Cuando digo composición florística, las especies, si hay zonas de bajo que tenemos más pasto puna, la humedad es diferente a otros lugares donde tengo otro tipo de pajas, y eso hace que entonces todo el comportamiento del fuego sea diferente. Por eso también es que el personal técnico del parque se está capacitando mucho técnicamente en lo que sería el fuego. Digamos, en eso yo voy a mostrar algunos datos técnicos, pero hay mucha capacitación atrás de cómo es el comportamiento o la ecología del fuego en sí misma, ¿no? No de la respuesta de la vegetación, sino del fuego en sí mismo, que es muy interesante porque, bueno, creo que eso combinado con lo que pasa en la vegetación, todo eso puede dar muy buenos resultados, por lo menos puede ir echando luz a ciertas incógnitas que tenemos, o dudas, o preguntas que nos hacen, ¿no? Bien, ahí tienen una estratificación bastante típica de lo que uno puede encontrar entre toda la variabilidad que hay en el parque. Pero ver un poco qué pasa hasta 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, 4 metros. Y fíjense que acá más o menos se ve esos suelos sin cobertura. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, ahí está la parcela. Voy a empezar un poquito con algunos datos o información concreta de lo que sería, o de lo que fue la quema. La quema se hizo en septiembre del año pasado. Esa es el área que se quemó, son 403 hectáreas. Están marcadas en estas 3 fajas, que son las que dejamos fijas para poder hacer seguimiento. Una cuestión que les importaba mucho también a la gente del parque era establecer una metodología que, independientemente de nosotros, más o menos pudieran llevar adelante los técnicos que allí están. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunas variables que nosotros tomamos en el campo que pueden necesitar de que uno tenga más habilidades o capacidades, y hay otros indicadores que pueden ser resueltos un poco más fácil. Entonces era identificar esto de algunos que hicieran, aprendieran bien una metodología específica, y otra serie de indicadores que nos dieran una respuesta rápida a campo de lo que va pasando en el sistema. Y que eso tuviera una continuidad en el tiempo, independientemente de que un grupo fuera a hacer investigación o no, que es lo más importante. Uno pasa y esto queda, y si nadie lo continúa, es como difícil ver la evaluación y la evolución del sistema a lo largo de los años. Nosotros ahora terminamos lo que sería el primer año de evaluación. Bien, un poquito de la descripción del área que se quemó, ¿no? Era un área que se había incendiado en 2003 y en 2018, que es un dato interesante porque lo que hay es la regeneración de este sistema desde el 2018 hasta el 2022 que se quemó. La fisonomía era bastante variada de las 403 hectáreas, porque uno podía decir que había partes donde decía, bueno, es un arbusto más o menos abierto, con un estrato graminoso herbáceo bien desarrollado. En otras partes íbamos más hacia el lado del pastizal, con arbustos aislados. Había en alguna parte bosquecillos de chañar. Había en algunas partes carillas solas, con un peladar abajo, porque una vizcachera. Entonces había situaciones diferentes donde, por supuesto, uno analiza, más o menos dice, bueno, por acá va a correr, por acá no va a correr, acá habrá una discontinuidad. Uno plantea más o menos estas situaciones, que es lo que se habló mucho y se trabajó mucho en el campo con la gente del parque, y cuestiones que a nosotros nos parecían que podían pasar.
Todos estamos aprendiendo en conjunto de esto, a medida de la experiencia que uno tiene, de lo que sabe y cosas que le parece que pueden suceder, ¿no? Bueno, ahí tienen todas las situaciones. Acá hay algunas de las fotos del lugar. Como pueden ver, hay algunas áreas más pastizales con arbustos, con un buen pastizal, zonas con arbustales y bastante suelos sin cobertura, más de arbustal, y bueno, esa era la situación. Algunos datos. Fue el 2 de septiembre, estaba prevista entre la última semana de agosto, primera semana de septiembre, también entrando dentro de las fechas en las que está permitido hacer. Lo que pasa que el año pasado, yo no sé si se acuerdan, que como siempre en esta época los vientos volaron, y hubo una prórroga de 15 días más para hacer las quemas. Se extendió como hasta el 15 de septiembre, más o menos. Y ahí entraron con esta quema, el 2 de septiembre, cuando se dieron las condiciones, ¿no? Son todos datos que conseguí, nosotros por supuesto no podemos estar ahí por seguridad, pero a qué hora inició, cuándo se cerró el perímetro, cuándo se retiró del lugar, se cierra el perímetro y se deja que se queme todo adentro. El fuego fue de tipo frontal. Ahí tienen algunos datos interesantes que tomaron: la velocidad de propagación, 100 metros en 1,17 minutos, altura de la llama en arbustral, para que vean también la variabilidad. Hubo lugares donde alcanzó hasta los 2 metros, muy puntuales porque las carillas eran altas. En otros lugares, si no, fue hasta 1 metro, eso dependía de la fisonomía en la que nos encontráramos, ¿no? De los parches de vegetación. Y datos meteorológicos que acompañaron, como para tener más o menos idea de velocidad del viento, porque también, por supuesto, la velocidad del viento tiene que ser como una brisa suave, digamos, que no propague todo, pero también tiene que correr, entonces también eso hay que mirarlo. Y ahí están todas las variables que ellos manejaron en ese día para poder contextualizar bien. Esto para ellos también es muy importante, porque como este año se hizo la segunda quema, y está previsto el año que viene la tercera quema, es bueno tener una descripción muy técnica desde la comunidad donde se trabaja hasta toda la información de los datos ambientales, del momento de la quema y demás, porque sirven para contextualizar. Me parece también importante decirles que esto está dentro digamos, dentro de una revisión de lo que es el fuego, de manera importante en todo lo que es parques nacionales. Hay, digamos, de tantos años que el fuego fue tan controvertido, ¿no? Porque generó tantos problemas, de alguna manera se va entendiendo que en algunos sistemas es necesario que el fuego esté de esta manera. Entonces ahora está en discusión en distintas zonas de la Argentina, en los parques nacionales, de cómo implementarlo. Los ambientes son muy distintos, eso también uno se da cuenta. Entonces lo que sirve para un lugar no aplica para otro. Entonces es importante que la información de nuestro parque esté muy bien contextualizada para que se comprenda dentro de nuestro sistema, que es árido señal. Es muy importante. Bien, yo te voy a anotar, te doy el teléfono. Sí, te lo llevas. Sí. Bueno, sí, te lo llevas, porque no hay problema. Bueno, algunas fotos de la quema. Y acá vamos a algunas cuestiones de evaluación. Esta es una de las fajas. Nosotros en esa faja lo que hacemos es hacer como estaciones de relevamiento de 10×20. Está así ya establecido. Hacemos la 1, la 3, la 5, o sea, son 3 de estas estaciones dentro de cada una de esas fajas. Están especiadas para poder ir al campo y encontrarlas fácilmente. Y allí dentro de las evaluaciones que se hacen son las siguientes. Primero, una caracterización de lo que es la estructura vertical. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque de hecho, antes de la quema, uno tiene una estructura vertical que post quema cambia, porque desaparece, porque vamos a encontrar en algunos retratos los ejemplares muertos, satura, o quemados. Entonces no sabemos si están muertos o no, pero si están quemados. Entonces lo importante es ver cómo esa estructura vertical que post quema desaparece o se simplifica, empieza a regenerarse. Entonces en los estratos más bajos en un momento tendremos las coronas que van rebrotando, pero también esperamos encontrar los arbustos que rebrotaron. Entonces, esos arbustos, con el correr de los años, esperamos ver que vayan pasando por los otros estratos y que vayan desarrollándose. Así que ese es un indicador fácil, que sin reconocer
especies, si te quiere, digo, concretamente, sí, por grupos, uno puede seguir en el campo y dar cuenta de la vegetación y cómo esa estructura vertical se va complejizando. Hay que recordar que esto está en el marco de un parque donde también tenemos atrás una fauna que se desarrolla y que va a utilizar eso. Entonces, de alguna manera, eso es importante. Entonces, es la estructura vertical, cobertura de vegetación, prosa y suelo descubierto, esto por varias cosas. Una es por la evolución obvia de la cobertura de vegetación, uno espera que se regenere. Esa cobertura de vegetación, después vamos a ver, dependiendo cuál sea, también es un indicador para ver qué acumulación de fitomasa hay en ese lugar, aérea, si es fina, si es intermedia. ¿Por qué? Porque en ese camino uno podría volver a decidir a quemar cuando corresponda, quizás se quemen siempre las mismas fajas, es una posibilidad, pues esos son los interrogantes que aparecen, y podrían ser lugares que se han destinado a sacrificio y que entonces ayudan, o no, o podría ser que no, y que no sea ese lugar y sea otro, y se continúe con la regeneración. Entonces, esto es un dato interesante para tomar. En cuanto a brote y suelo descubierto, teniendo ya valores pre-quema, que por lo general son medio altos, de suelo descubierto, de por sí en esas zonas es así, tratar de al menos que nos mantengamos en esos porcentajes también es importante. Estas zonas áridas semiáridas que están expuestas a mucha erosión, no solo diabólica por viento, sino también hídrica, y entonces es importante al menos mantener una cobertura de ese suelo, ya sea por vegetación o por brosa, por lo que implica, ¿no?, en el mismo sistema. Después, por supuesto, la regeneración de arbustos, porque en el caso puntual, si estamos hablando de arbustales de carilla, un elemento que no se tendría que perder es la carilla. Entonces, este seguimiento de poder identificar lo que a primera vista posquema está muerto, ver qué pasa después con los rebrotados. Entonces, es interesante tener el número, la densidad, tener la supervivencia registrando los rebrotados. Bueno, la cobertura de combustible intermedio muerto era importante, eso que a veces uno no lo tiene en cuenta, pero cuando se hizo la quema, vieron que este era un área que se había incendiado en 2005-2018. Cuando vos vas a este lugar, ¿qué encontrás? Todavía encontrás carillas que han desarrollado un cierto corte y las ramas muertas anteriores que daban cuenta que eran mucho más altas, ¿no? Ese es un material que también cuando se haga una quema, cuando hay un incendio, es combustible. Entonces también hay que asignarle un valor. Entonces nosotros sobre esa área hacíamos una asignación de un porcentaje de cobertura, sin tomar mediciones, pero sí extrapolando todo eso, qué porcentaje de cobertura extra le daríamos. Separado de lo que es la brosa y demás, como algo que tiene otra relevancia, porque sobre todo es material intermedio. Estamos hablando de pasto, ¿sí? Entonces también es otro dato interesante. Y la disponibilidad de combustible fino, que eso es al año, lo que hicimos ahora de que se hace la quema, ese estrato graminoso herbáceo desaparece totalmente, quedan con una fibra, eso desaparece, digo, como una continuidad y todo. Entonces, al año, ver cómo se regenera eso, es algo que se podría hacer todos los años, una vez al año, podría hacerse con una estimación visual, si uno tiene un buen ojo, y si no, será con corte y pesada. Pero la idea es ver la evolución, porque eso me está dando el combustible fino para pensar en el tiempo que corresponda una posible vuelta a implementar una quema, o al menos cómo es la acumulación en el tiempo para tener presente que puede haber un incendio, porque lo que es más fácil para que se genere un incendio inicialmente, lo más fácil, por supuesto, puede ser un relámpago o algo de eso que caiga en algún arbusto, pero si no es cuando agarra la parte de combustible fino, que es cuando empieza a correr, ahí donde agarra algunos arbustos, entonces eso es importante. Bueno, el banco de semillas germinables también era otro dato interesante para cruzar con el reclutamiento a campo, para ver si en realidad las temperaturas alcanzadas de alguna manera afectaban el banco de semillas. Eso es una cuestión, porque en el caso de la quema, uno tendríamos que pretender que sea una quema fría, ¿no? De alguna manera que no dañe el banco. Entonces, dos cosas para cruzar es banco de semillas germinables, y como alternativa de eso acá, uno puede ver en determinados momentos reclutamiento. Ese reclutamiento inicial, post quema,
100% seguro que va a venir de lo que esté ahí. No alcanza el tiempo a que venga de comunidades vecinas cuando uno empieza a hablar de sucesión y demás. Va a venir de lo que está en el banco. Entonces, si uno ve un reclutamiento inicial, independientemente de qué especie sea, quiere decir que al menos cuando pasó el fuego, la temperatura alcanzada en esos primeros centímetros no alcanzó a matar la semilla. Es un dato bastante rápido también, fácil. Bien, y propiedades elágicas, eso también era para tomar prequema para tener una idea y posquema, sobre todo para ver si había algunos cambios profundos, como se sabe que puede suceder en un incendio. Es simplemente para tener ese dato en los números. Bien. Ahí tienen las parcelitas. Echarme mucho, no sé. Bueno, otra cuestión interesante de varios de estos atributos, sobre todo lo que tiene que ver con la toma de muestras de suelo, es tener en cuenta la influencia del arbusto. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando el arbusto se queme, la temperatura que va a alcanzar ese área es mayor que la alcanzada. Entonces, bueno, ver si esa temperatura realmente es significativamente mayor y puede tener un efecto en esos parches debajo de lo que es suelo, tanto para las propiedades del árbol como para el banco de semillas. Bueno, esto se debe porque, por supuesto, el combustible que estamos hablando es distinto, temperaturas que se alcanzan son distintos y el tiempo de permanencia en ese arbusto también es diferente cuando va corriendo, ¿no? Bueno, entonces, como para, digamos, establecer una serie de indicadores de regeneración del sistema, no muy difíciles de medir o de evaluar en el tiempo. Uno podría evaluar en el corto plazo cobertura de suelo por incremento de brosa y o de vegetación. Es algo que uno lo puede percibir fácilmente haciendo una recorrida por el lugar. Especies arbustivas vivas, rebrotantes, en definitiva. Especies graminosas herbáceas que vengan de rebrote a partir de las coronas y que uno registre reclutamiento en el campo. En el mediano y largo plazo uno esperaría ir continuando con esta regeneración de las especies arbustivas y ver una complejidad mayor en la estructura vertical, ver también cómo se va componiendo ese estrato arbustivo, porque en el caso de los incendios, la jarilla es muy sensible y muchas veces no todas rebrotan, o sea que hay una mortandad mayor. Eso es lo que puede llevar, que nosotros lo hemos visto en lugares que tienen más recurrencia de incendios, es que empiecen a contribuir porcentualmente en más cantidad a la comunidad especies como el alpataco, no sé, braquiglado, otro tipo de especies, en detrimento de lo que sería la jarilla. Entonces ahí es interesante ver si eso hacia dónde vamos es parecido a lo que había originalmente o no. Digo porque uno siempre tiene que plantearse qué es lo que se conserva, se preserva dentro del parque, ¿no? Si estamos hablando de arbustales de jarilla, deberíamos seguir teniendo arbustales de jarilla. Bien, y riesgo de incendio, pusimos ese título, pero de alguna manera es esto de hacer un seguimiento a la acumulación de combustible, ¿no? Porque de alguna manera eso nos brinda una información de algunos umbrales que yo no debería pasar, quizá, en la acumulación de la fitomasa fina o intermedia, porque estaríamos próximos a que se produjera un nuevo incendio. En el parque, por supuesto, se cuenta con todos los datos meteorológicos, eso sirve muchísimo, porque uno puede ir acompañando en función de eso, o cruzando la información con la precipitación y demás, y puede ver. Estos ambientes tan áridos, la verdad que ante un evento de precipitación de pocos milímetros responden fantásticamente, lo digo así. Entonces, poca lluvia en el momento adecuado generan un incremento de biomasa muy grande. Que después, como no está preparado el sistema, también se deja muy rápido y bueno, estamos en ese. Bien, y entonces en esto de la acumulación de combustible, tenemos por un lado la biomasa graminosa herbácea y de arbustos, y bueno, y siempre ir teniendo en cuenta esa disponibilidad de combustible en el espacio intermedio que queda en la superficie y que ayuda a que también sea más factible que ocurra un incendio, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de lo que es chañar, azar de monte y jarilla en distintos momentos con el rebrote. Uno los puede ver así, sin embargo, rebrotan, digo. Todos estos son de quema, o quema. Y también fíjense acá todo el dato graminoso herbáceo, ¿no? Que es interesante porque tienen capacidad de rebrotar. Lo que pasa es que algunos más y otros menos. Y esto mucho depende
de esta combinación temperatura y tiempo del fuego arriba, porque la verdad que si corre rápido es diferente a que si queda más tiempo. Entonces eso también es importante. Bien, algunos datos de lo que fue la quema y la temperatura que se alcanzó. Nosotros para esta vez lo que teníamos disponible para evaluar las temperaturas eran las tizas, los temperature stick. No teníamos mucha cantidad, estos solamente son 2 lugares que se pudieron poner, por eso es un dato que uno lo toma y después de alguna manera decimos, bueno, ¿cómo podemos acompañar este dato con otros datos? Entonces recurrimos, con otra información de campo, recurrimos a recolectar ceniza, y a través de la coloración de ceniza y esto llegamos más o menos a las temperaturas. Fíjense que debajo de los arbustos el rango fue entre 316 y 427, y entre arbustos, o sea, la zona abierta de pastizal, entre 121 y 143 grados. Abajo, como referencia, yo les traje de quemas acá en el Caldenal. Son ambientes diferentes, sí, pero hay datos como para ver cómo son las quemas. Entonces, fíjense que acá en la superficie del suelo, esto es toda la superficie del suelo. En la superficie del suelo, acá está discriminado por forrajeras y forrajeras. En definitiva, ya no miramos la calidad del forraje porque no estamos pensando en la vaca, así que simplemente estaban mezcladas, pero fíjense las temperaturas que tenemos acá. Eso también muestra la diferencia entre forrajera y no forrajera, la importancia de la composición química del material que se esté quemando para el efecto que tienen las temperaturas, ¿no? Y a los 2 centímetros y a los 4 centímetros, ¿cómo disminuye esa temperatura? Y acá tenemos qué pasa con los arbustos. Fíjense que acá fue mayor que la que teníamos allá, y las temperaturas que alcanzan. Y así todo, uno acá se pregunta qué pasa con el banco de semillas, y en realidad, como estas temperaturas en términos generales, por cómo se da la quema, no afectan notoriamente lo que es el banco de semillas en cuanto a la nutrición, ¿sí? Puede ser que algunas especies se vean hasta favorecidas, otras no tanto, pero en términos generales hay una respuesta de germinación a este caso. Y bueno, entonces lo de arriba, de alguna manera, nos estaba diciendo que las temperaturas habían estado bien, aceptables, digamos. Y bueno, para ver, se empezó, todavía no están terminados de analizar los datos, pero este es banco de semillas germinables. No hubo diferencias en el pre y en el post, en cuanto a las especies que aparecían y demás. Una cuestión interesante es que siempre hubo igual más reclutamiento debajo de los arbustos, a pesar de ser los lugares donde más temperatura hay, porque lógicamente en estos ambientes hay una concentración mayor de semillas, porque hay un efecto también de efecto nodriza, de trampa y demás por la erosión. Entonces es muy normal en estos lugares encontrar mayor densidad de semillas en términos generales debajo de los arbustos que afuera. Por otra parte, una cuestión que es interesante resaltar es que también la dinámica en el reclutamiento de semillas en el campo, en estos ambientes, es como medio particular, por la aridez del sistema, por cuántas semillas se generan, por la erosión posterior y por la depredación, todo eso, o sea, por la arbivoría de semillas. Nosotros hemos encontrado datos de germinación muy elevados, germinación, o sea, el establecimiento de plántulas en el banco de semillas germinables, cuando uno hace banco en octubre, noviembre, febrero, marzo, que son los momentos donde distintas especies entran con sus semillas al banco. Después de eso realmente uno encuentra una baja notoria en lo que es el banco, y cuando uno va al campo también, uno va en un determinado momento y puede encontrar muchas semillas depositadas en superficie, por la diseminación, ¿no? La dispersión y demás. También ven los caminitos de las hormigas y todo que llevan toda la semillita. Entonces cuando va la próxima vez, encuentra el suelo sin la semilla. Puede ser que haya especies que hayan resultado, por supuesto, que están ahí, dependiendo de las condiciones ambientales posteriores, las ven como los hilitos secos, porque después no prosperaron, o algunas que sí, pero desaparecen las semillas. Y la otra cuestión también particular, que en el estudio de banco de todos estos años, no solo de este trabajo, sino de otros anteriores, lo que nunca se pudo reclutar en el banco de semillas germinables fueron arbustos. ¿Esto qué quiere decir? Que no están, no, quizás estén, quizás no son las condiciones adecuadas esas,
Pero también es cierto que en estos ambientes los reclutamientos por semillas son muy puntuales, esporádicos, o de arbustos. Es muy difícil encontrar en el campo, nosotros tenemos muy pocas fotos de jarillas que vengan de semilla, que vos veas, que digas es una plántula de jarilla, eso es muy raro encontrar, tenemos muy poquitas fotos de todos los años que hemos ido, y sí hemos llegado a ver, por ejemplo, jarillas acodadas, o sea que, o bien vuelven rebrotadas después de algún disturbio importante, llamémoslo incendio, o tienen como estrategia reproducción asexual. Pero es muy difícil encontrarlo. Entonces, también esto es interesante para tener en cuenta en qué pasa en aquellos lugares que han tenido recurrencia de incendios y el reclutamiento de las especies, y en lugares donde tengan quemas, siempre los mismos sitios de qué va a pasar con esos arbustales. También son preguntas que uno se hace, ¿no? Bien. Y acá tienen las tizas que las pusimos y las cenizas que recolectamos. Están las tizas en los dos lugares y las cenizas que ahora les voy a mostrar. Estuvimos buscando bastante, las cenizas tranquilamente se pueden utilizar como un estimador indirecto. Usamos la escala Munsell para ver, la mayoría de ellas caían entre un 80 al 90% en la coloración, otras entre el 20 y 40 porque trajimos varias muestras. Estas se corresponden a valores que no sobrepasan los 200, estas en un rango hasta 400. Esto también es un dato interesante para la gente del parque, porque es algo que, de hecho, en esta última quema fueron ellos los que nos recolectaron las cenizas, porque eso tiene que ser posquema inmediata, o sea, no podés. Nosotros la otra vez fuimos enseguida, pues se había levantado viento, así que tuvimos que organizar el viaje, porque si vas, después no la encontrás. Se te mezcla, porque esto lo interesante era poder tener fuera del arbusto y debajo del arbusto, y bueno, entonces ahora lo tomaron ellos, por ejemplo. Este es un dato que ellos pueden seguir en el campo también en otros temas, en función de la posibilidad de conseguir piezas, ¿no? Bien. Y acá están valores de las propiedades gráficas, marco las que tuvimos diferencias significativas, tampoco son cosas fuera de lo normal, ni diferentes de las que se han encontrado en otros lugares que se han quemado, no son próximas a los valores que se encuentran en incendios, así que, digamos, no es nada, cuando se presenta esto no es nada para alertarse de los valores que allí se encuentran en cada uno de ellos. Entonces, eso también es una seña que es interesante para destacar cuando uno va presentando todos los datos y analizándolo en pos de responder esto de si, digamos, de alguna manera afecta propiedades estructurales y funcionales a nivel sistémico. Bueno, y acá tienen algunos datos, prequema, el 2 de septiembre, el 5 de septiembre, el 15 de septiembre, que nosotros vamos a tomar también datos. Fíjense que acá ya hay alguna, ahora les voy a mostrar los datos de las comisiones que se dieron posteriores, ¿no? Acá hay el lugar de Quebec, porque ahí hubo una respuesta media inmediata. Este que muestro acá es el área quemada, donde está la parte de, como es la cachera, que es más grande el área, pero van a ver que en términos generales la quema fue más o menos un 70% del área, en cuanto a lo general, ¿no? Los otros 30 son partes que aparecen que no se lograron quemar, y distintas cuestiones que le dan lugar. Este es un área que está medio quemado, acá no, y bueno, ahí tienen algunas imágenes para ver. Así uno puede ver carillas, dos quemas, también las puede ver así. Digo que uno ve que hacia arriba pueden estar totalmente quemadas y en algunos casos parcialmente quemadas. Bueno, ni bien post quema, nosotros fue el 2 de septiembre, ahí nomás cayeron unos milímetros, eso es muy bueno, es sistémico. Y nosotros cuando fuimos a tomar las muestras a los 15 días, 20 días, teníamos esa situación ya, de algunas coronas, que eso también es un dato para ver, que quiere decir que si bien se quemó el material arriba, la corona está viva en sí, entonces las yemas se van a activar y enseguida empezamos, ¿no? Así se ve la jarilla, y así se veía, después lo vamos viendo, al rebrote de arbustos. Nosotros ahí prontamente, en noviembre, fíjense que he puesto, ya encontramos en varias de ellas rebrotes. En ese momento era una cuantificación del 85%, hasta ahora seguimos más o menos en el mismo valor. Una cuestión que me pareció también importante traerles, esos son los datos de precipitación desde el momento que se quema el previo hasta ahora. Decimos, ¿no? La evaluación al mar.
Estos son los datos, a partir de lo del parque, de la precipitación media para cada uno de esos meses entre el 2000 y el 2023. Si ustedes miran lo que es octubre, es el parque. O septiembre, octubre, noviembre, diciembre, fíjense noviembre el valor, que allá tenemos 80 y pico milímetros, acá tenemos 44. O sea, fue un año, el año pasado, que justo post-quema se dieron ciertas condiciones particulares que yo creo que son beneficiosas para el sistema en esto de poder, esta movilización de fotoasimilado, lo que sea, terminó bien, porque digamos que las gramíneas se pudieron recuperar, también los arbustos, y también hubo reclutamiento del campo, no lo veíamos, que también es interesante. Bien. Y bueno, en términos generales, cobertura de vegetación se logró recuperar, eso en el año, ¿no? La cobertura de vegetación, por supuesto, desde otra complejidad estructural, ¿no? En vez de hablar en un todo, estoy hablando más de los estratos más bajos, pero al menos yo tengo una cobertura del área. También, bueno, claro, está claro, el mayor aporte fue del estrato de las gramíneas y herbáceas y rebrotes de arbustos, y más o menos lo que es cobertura de brosa y de suelo, digamos, el suelo descubierto se mantuvo los mismos valores anteriores a pre-quema, que también eso es un dato importante. Y bueno, a los 6 meses, si hablamos un poquito de lo que es arbustos y demás, la supervivencia fue del 85%, la cobertura del estrato arbustivo en ese momento tenía menos del 10%, dependiendo de las fajas, o sea, los distintos lugares, entre un 1 y un 7%, digo, eso sería cómo iba rebotando y cómo se iba regenerando ese estrato. A los 12 meses tenemos una supervivencia del 85%, no ha cambiado, y la cobertura de ese estrato arbustivo bajo ya llega en algunos lugares al 20%, tenemos en otro de 5%, pero va incrementando notoriamente. Se hizo la evaluación de disponibilidad en las fajas de pasto. Estos son los 3 valores que se sacaron en distintas áreas, con distinta complejidad. Tenemos desde unos 800 a unos 1400. Este de acá podría haber tenido seguro, tiene más. Estaba sumamente prosperado porque hay unos guanacos que siempre están en ese área en concreto. Estaba recomido. Y también esta es una foto de braquiclado, que es un arbusto que también lo come. Así que eso estaba muy comido. Digo, en ese sentido, por supuesto, la presencia del guanaco, las cacheras y demás, es fauna que contribuye a bajar la carga combustible, a romper con la continuidad, ya sea horizontal o vertical, o sea que eso es bienvenido, ¿no? Y la densidad de arbustos más o menos en el área es de 1.270 individuos por hectárea. En algunos lados hay más, en algunos lados hay menos, sin desarrollo de altura como ya, ¿no? Pero están los ejemplares. Y acá tengo algunas fotitos más. 15 de septiembre, eso es 18 de noviembre de ese mismo año, o sea que estamos en el 2022. Acá tenemos 5 de septiembre, 18 de mayo, 9 de agosto. Esta es la área que yo les digo que está muy comida. Todo esto que ven acá son más forrajeras que están todas comidas por los guanacos del área quemada. Estas son fotos también ahora al año de distintas áreas, para que vean también qué heterogeneidad que hay, ¿no? en esas 400 hectáreas. Todas tienen buena cobertura, algunas tienen por supuesto un poco más de porcentaje de suelo sin cobertura que otras. La composición también la ven variable. Y también hay zonas que no fueron tan, que no fueron quemadas tanta cantidad. Bueno, esa es una foto del equipo completo, con personal técnico de allá. Esta es alguna de las reuniones, porque en este tiempo, desde que vamos, la verdad que hemos compartido con gente de la regional, de Patagonia Norte, que ha venido expresamente a hablar, por eso justamente están muy abocados a poder llegar a protocolos que dentro de lo heterogéneo que es Argentina, los parques y las situaciones tengan algunos componentes que sean parecidos o que sean los mismos, aunque haya que hacer una adaptación en cómo se miren, porque los ambientes son diferentes, y no tratar de bajar un mismo instrumento tal cual es todo, porque uno se da cuenta que no ajustan. Entonces se ha discutido mucho la metodología a la cual llegamos y cómo la estamos llevando,
también es generada a partir de un ida y vuelta, porque nosotros íbamos con una forma de evaluar nuestra, que por ahí nos podía servir para un montón de cosas, pero quizá no era la respuesta que ellos necesitaban, ¿no? O el indicador que ellos necesitaban para seguir esto de la quema. Y entonces, bueno, fácilmente uno, en esto de poder conversar con el otro, llega a acuerdos y define nuevas formas o adecua. En realidad no sé si definir nuevas formas, sino adecuar algunas que uno tiene para que sean más aplicables a lo que ellos necesitan. Esa es la idea, ¿no? Generar información que sirva al que la está necesitando, en este caso. Así que de estas reuniones hemos tenido muchas. Acá una capacitación también, porque uno va hablando, genera espacios para encontrarse, para hablar de la ecología del fuego, que incluye aspectos técnicos, de cómo respondería el sistema, de cómo responden las especies, de por qué quemar en determinado momento y no otro, cómo elegir las superficies, qué implica esto con el parque, cómo se ven dentro de 30 años con el parque y la historia del fuego. Hay muchas preguntas que salen, que están en construcción, o sea, las respuestas están en construcción. Y bueno, nada más. Voy a mirar si hay algún... Voy a mirar si hay alguna pregunta. Y... Bueno, si ustedes tienen preguntas, acá contestar. Para que tengan dejar de compartir. Dejo de compartir. Ay, esperen. Ahí estamos. Ahí está Gustavo. Bueno, escucho, no sé si tienen preguntas de algo, lo que podamos responder. También está Ernesto, está Daniel, está Sol, está Denécula. Así que... Carla, tengo una pregunta. Sí, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. La verdad que muy interesante el trabajo, che. Yo tengo una duda, porque cuando mencionan el inicio de la quema, arrancan a las 9 de la mañana. Y si vos miras la tabla de vientos, personalmente creo que no, digamos, conviene más iniciar la quema alrededor de las 2 de la tarde, porque a esa hora ya tenés fijado fundamentalmente el valor medio del viento. A las 9 en nuestra zona sabes que hay muy poco viento y no sabes qué puede pasar a las 2 o a las 12. Y a esa hora tenés todo el fuego desarrollado. Eso por un lado. Yo siempre aconsejé que las quemas se inicien a las 2 de la tarde. Por otro lado, por el tema del tipo de combustible que se estaba quemando, en mi opinión, el mayor problema que puede haber es que se vuele algún pasto, más que nada. Y justamente tenés el desarrollo del fuego en el horario de mayor viento. Porque hay muy poco arbusto, por lo menos en las fotos que yo vi que mostraste. Y bueno, eso. No, yo te voy a tratar de responder porque no soy el personal técnico calificado para hacerlo, pero sí con la información que tengo y capaz que Ernesto también puede aportar. En las imágenes por ahí no se ve, pero por supuesto toda esa área tenía primero, por la picada correspondiente alrededor, se había hecho este reborde de clima, Ernesto, que tiene un sobrecito, hicieron un reborde, una faja de seguridad, voy agregando información. Y lo del horario de inicio, sí no te lo sé responder, pero quiero contextualizar de nuevo que estábamos en una época, el año pasado, muy problemática por todos los vientos, y vos sabés que si se les corría esa fecha, de verdad no van a poder quemar. Entonces, quizá han ido evaluando días anteriores cómo se fue desenvolviendo esto para poder tomar una decisión de inicio. Sí, también te agrego que no está en la foto, pero tienen al día de hoy, no sé si vos por ahí conocés, Gustavo, pero desde el parque hace 10 años atrás, 15 años atrás, al día de hoy, en infraestructura y en equipamiento para llevar adelante este procedimiento es infernal, porque yo lo vi.
Alrededor de esto hay toda una cuestión desde piletas con los camiones, hay muchísimo personal técnico, mucho. Cuando te digo mucho, Gustavo, yo no vi ningún despliegue así. En serio te digo. No, sí, 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 sí. Bueno, por eso yo lo celebro, porque cuando uno se mete adentro y empieza a trabajar, nosotros dentro trabajar. Y ahí nos encontramos con, ya cuando fuimos al parque, con la imagen que teníamos de día era totalmente diferente. También el personal, cómo nosotros hicimos una comunidad con ellos, porque eso también está bueno, y trabajamos mucho juntos, ajustando cuál era el norte de cada trabajo, y ahí fue donde ellos nos pidieron este acompañamiento en esto, y ahí nos metimos más de lleno. Y uno ve cómo las cosas se van haciendo a partir de mucha capacitación, mucha formación, mucha discusión. Esto seguramente lo van a escuchar ellos, así que, porque se está grabando, que eso está bueno, así que también es una instancia de reflexión lo que vos estás diciendo, Gustavo, porque se va aprendiendo sobre lo que... Ernesto, no sé si quieres agregar algo. Sí, yo creo que el día anterior estaba bien ensanchado a cinta habían ¿Lo escuchás, Gustavo? ¿Lo escuchás, No. Ernesto? Vení, Ernesto, No. a ver, bueno, te escucho. No sé lo que quiere decir, pero escuché la mitad yo también. Yo creo que el día anterior ya habían ensanchado ellos parte de donde Sí, iban todo el de acuerdo perímetro. todo el perímetro. Entonces ya tenían algo como para no tener problemas. Sí es real lo que vos decís, Gustavo. Eso lo plantean bien. Es una de las que está, este área que se quemó ahora, el año pasado también la que se quemó ahora, es un área que está muy próxima a lo que es la ruta, Sí. y justamente definieron como área, como una de las cuestiones, de que era un área particularmente peligrosa, ¿no? Por la distancia de la ruta, además, tratar de usarla como un amortiguador, un buffer de incendios también, ¿no? Entonces, por eso fue definida y se tuvieron estos recaudos. Claro. No, solamente una última acotación. No tengo duda de que el personal del parque y la gente que vino a hacer la quema tiene experiencia, no hay duda de eso. Lo que yo digo simplemente es que si vos mirás la diapositiva que vos levantaste con respecto a los vientos, te encontrás que tuviste las mayores ráfagas cuando tenías más volumen de fuego. Y vos podés tener todo armado, pero siempre se supone que, digamos, la ventana de actuación tiene que estar dentro, o sea, tiene que ser lo más favorable a tu propósito. Porque vos podés tener un ejército, pero una chispa que se te escapa y te hace un desastre. Eso nada más. Gracias, ¿eh? Sí, bueno, gracias. Primero, súper interesante toda la presentación y todo el trabajo que están haciendo. Creo que es sumamente necesario que la gente tenga información. Entiendo que después sirve también pensando en que los lugares de gestión y tiene que reglamentar todas esas regiones. Es súper importante. La verdad que yo he intentado la misma a modo de consulta, lo mismo que planteaba Antonia, lo mismo, somos de la misma escuela, pero creo también que es importante muchas cuestiones tenerse en cuenta, porque tampoco dudo de toda la infraestructura, todo el equipamiento, y todo el personal capacitado que participó. Ahora es importante tener en cuenta estas condiciones en estas situaciones particulares. Si uno lo quiere trasladar después, por ejemplo, una normativa de apreciación de quemas prescritas, el productor que usa la quema prescrita como una herramienta de manejo no va a tener que se permitan todas las de la quema se le indiquen la medida de seguridad que tiene que tener, el equipo mínimo, lo mínimo, claramente esto no lo va a tener. Entonces es importante tener en cuenta esas cuestiones. En determinados lugares con determinadas actividades, las quemas se pueden hacer en la provincia. Ellos antes de esta quema también varias veces han asistido y han visto quemas de productores alrededor del parque con distintas problemáticas. De hecho, cuando ellos quemaron, un productor había quemado, creo que fue un oviante porque se les había escapado, ya, tal cual, sí, tal cual. Tal cual.
consultar, porque no quiero abusar de la disponibilidad de la gente. ¿Cada combustibles que hicieron antes de la Bueno, hicimos recién ahora esta segunda quema porque esa. Pero sí habíamos hecho una recorrida, porque ellos antes de quemar, nosotros fuimos a la hicimos una recorrida para ver sobre todo el tema de si había, sin hacer el corte y peso de la pesada, si había un combustible suficiente para que eso corriera y cómo. Sí lo había. Este primer lugar, que es diferente al del segundo que se quemó ahora este año, tenía mucho más carga de combustible fina que el de ahora. El de ahora sí nosotros lo evaluamos, ese sí tenemos valores, y los valores de este último, te digo el parámetro porque también estas 400 hectáreas son muy heterogéneas. Tenías áreas con 1000, que ya sabíamos que ahí no iba a correr, y lugares con 3000 por hectárea. Entonces ahí sí, también uno podía identificar eso, es decir, bueno, por acá vas a tener un problema en este sector porque no hay suficiente, que no te va a correr muy bien, eso también es lo que pasa en Semilla. Y entonces estimamos que en este otro, al menos en las partes que corrió, estábamos 3000 seguramente. En este otro, en el primero. Y bueno, y ahora esto es interesante saberlo porque esa regeneración y que tengamos en algunos lugares 700 o 1300 kilos depende también, o ha sido también por las precipitaciones que hubo después y demás. Entonces, hay que ver en los años siguientes cómo eso evoluciona. Eso era una cobertura muy importante de flechilla rubia, plantas enteras que no había sido tocada en muchos años, una acumulación de combustible muy alta en esos lugares que perseguía 2.500 kilos por hectárea. Sí, por la presión de propagación, eso también. Sí, exacto. Claro, pido que como pregunte, el volumen de la pregunta para que está bien. eso. Está bien. Después, perdona. Sí, sí, a ustedes sean cobertura de muertos, ustedes agarran muertos en pie. Arbustos de tipo, arbustos, ¿sí? Los arbustos se contaron totales, y se discriminó por especie, cuántos había, y vivos o muertos. Cuando digo muertos, es que al menos al momento del conteo uno los vea todavía sin rebrote, ¿no? Me refiero a los datos y para previo, sí. ¿Ustedes cuentan ese combustible muerto? Porque claramente también. Combustible negro, sí. Buena pregunta. También. Claro. Ese que vos decís, que yo dije en la marcha, dije que nosotros cuando empezamos a evaluar nos dimos cuenta de la importancia del combustible muerto porque era un área que se había incendiado en 2005-2018. La primera vez cuando se define la quema, lo veíamos, pero no le asignamos un valor en ese momento. Y ahora, después nos dimos cuenta de la relevancia, porque además, después de la quema, vos te encontrás de nuevo con material, alguno parece quemado del riesgo que no se terminó, no tuvo la combustión total y otro no, y entonces ahí dijimos, bueno, es importante discriminarlo ya desde el principio. Y para esta segunda quema, eso ya lo tomamos antes. Entonces tenemos en algunos sectores un 15, un 20% de este combustible que está sobre superficie, todavía en la planta parado, que suman como combustible. Pero en esta primera inicial no lo tomamos. ¿Se entiende? Ahora sí lo estamos tomando, el post-quema, pero podría ser del quemado de antes, que todavía está dando vuelta, del último quemado, no tener la manera de discriminarlo. Eso no. Por ahí yo me refería a si es muerto que está está en pie, un muerto que está en contacto con eso, por ahí pensando en un sector de incendios, combustibles. Y en este momento lo que ha quedado más que nada es lo que está todavía parado, así que es lo que llevamos. Pero tampoco hemos llegado, si por ahí es necesario hacer una discriminación más precisa todavía de lo que está en el suelo de lo arriba, se puede hacer. O sea, son todos datos que sirven. Prácticamente sobre el suelo material de ellos formó el hormón. Entonces, prácticamente en algunos lugares podía haber material graminoso muerto, pero fue considerado como. Claro, nosotros ahí también tenemos el dato de brosa, que existe el dato de brosa que está en contacto con el suelo y es separado de este otro, eso sí lo tenemos. Pero bueno, son cosas que uno cuando va al campo se va dando cuenta que pueden sumar a la porción. Pero que en el primer momento no te das cuenta de todas. Sí, claro.
pasa que viene la quema, sí o sí, no alcanzamos. No, pero por ahí sí uno, todo requiere de mucha conversación. Hay cosas que a veces te resultan más obvias y otras que no, y otras que no. De valor antes me daría cuenta, y bueno, Hay cuestiones de un volcán que ya está ahí. sí. Uno no lo había tenido en cuenta. Ah, Y ahí cambia un poco el protocolo de Montevideo para incorporar. nosotros vamos en camino de tener un protocolo, al menos para estas fajas y las que vengan, porque la idea es, en determinado momento va a haber seis grandes superficies que han sido quemadas. Y que, tres grandes superficies que han sido quemadas. Cada una de ellas con 3 fajas transectas adentro, que de alguna manera hay que seguirlas en el tiempo, con algunos indicadores que no generen que 20 personas estén abocadas mucho tiempo al estrés, ¿no? Entonces, la idea es llegar a una serie de indicadores más o menos fáciles de seguir en el campo, que puedan tomar el dato y continuarlo, que les dé información relevante. Yo te quería hacer, sí. Sí, pregúntame. Bueno, al principio de la presentación en el trabajo, interesante lo que están haciendo. Mi pregunta es si se han detectado como quema, por la época, algún indicio de erosión principalmente eólica, erosión de la cobertura vertical en la zona, o erosión hídrica, producto de las precipitaciones en el caso de... Para esta que nosotros fuimos en la quema concreta, no vimos ningún indicador. No sé si ayudan en alguno más. Sí, el día que se volvió, lo único que decía que justo viento o quema, justo vino de esos días de viento, entonces esas volaron en corto periodo de tiempo, pero el resto no. Sí, nosotros tenemos fotos post-incendio, creo que son las del 2000. ¿Cuánto era la que está Ricardo metido dentro de la carga? ¿Pero qué incendio fue el del 2005? 2003. 2003. Bueno, en ese sí, pero ese fue un incendio y ahí llegaron las fotos. Tenemos fotos impresionantes. Por ejemplo, en este caso no, aunque en noviembre llovieron 80, para ese momento ya la cobertura era interesante. La otra cuestión es que cuando uno va con temas que ves las coronas, vos si querés descalzarla, no es que vos quieres patearla o hacer una fuerza, vos no la sacaste. ¿Eso qué quiere decir? Que no está muerta en la parte de la corona. Entonces, las raíces están activas y ahí hay una cuestión de mantener ese suelo estable, digamos, que sea más difícil erosionar. Y las otras partes son las que más o menos hay en el área, son áreas que tienen un 20% de cobertura de suelo descubierto, que normalmente podemos encontrar ese porcentaje. No es que está todo. No, el cambio de... Entonces... de presión. Claro. También ellos controlaron los fauna que salieron a través de transectas a ver si se sabían algún nahual. No, eso tampoco. Eso también estuvo bueno. En ese sentido... Y una cosita nada más, que no sé, ¿qué piensan ustedes que son de los jugadores? ¿Qué pasa si en ese área sigue habiendo un incendio sobre, por ejemplo, datos de la regeneración de la luz del 85%? Si pensarían que bajaría o se produciría un cambio del sistema, sería la diversidad de especies o algo. Nosotros tenemos información. Tenemos una hipótesis, de eso que es bastante comprobable en lo que uno ve hoy en los lugares que en el parque, los que tienen vuelvo a decir, la carilla es una especie particular que casi diría que de todo el espectro que está ahí es más sensible para recuperarse al incendio en cuanto al rebrote. Entonces, uno lo que ve en los lugares con mucha recurrencia de incendio es carillas de mucho menor porte, crecimientos lentos, y además tardan bastantes años en volver a pasar por el estadio reproductivo, o sea, las encontrás en estado vegetativo. No alcanzan a desarrollar todo entrar en floración y demás, o sea, en forma seguida, tarda mucho más.
Entonces el sistema de alguna manera pierde la continuidad estructural y se vuelven más pastizales. Eso sí lo vemos nosotros, es una prueba de lo que pasa en el parque hoy, en lugares que en los arbustales donde uno todavía recuerdo de jarillales de 3 metros, que vos no los encontrás hoy, encontrás básicamente un arbustal muy abierto, pastizal, en algunas áreas pastizal, con arbustales. Esos arbustales pueden ser más de tipo alpataco, que es lo que ganan muchas veces, alpataco y otras especies que acompañan. Entonces, por eso decía que a función de esto hay muchas cosas para discutir en adelante. Sí. No, disculpame. Eso que estaba ahí, está explicando como docentes. Sí, por eso. Pero bueno, por eso, pero no terminé de cerrar. Digo, hay una base y entonces vuelvo para el lado de la quema. Nosotros en la quema lo que vemos es que la jarilla rebrota. Lo que no sabemos es el tiempo que va a pasar en que esa jarilla desarrolle y si realmente va a entrar en floración o no, más o menos rápido. Entonces acá la pregunta es, ¿cuántos años serían lo suficiente para que el estrato arbustivo de verdad se recupere y si estos años se condicen con el incremento de la fitomasas fina y que no explote todo de nuevo? Porque yo podría estar en condiciones de quemarlo antes, quizá, pero el estrato arbustivo me dice, no, todavía no vive porque la jarilla no alcanzó a regenerarse. Entonces, lo que iba a decir es, la otra idea de desarrollar al lado de esto es pensar, si estas áreas que se empezaron a quemar van a ser un sacrificio, uso esa palabra diciendo, bueno, esas 400 áreas serán áreas más abiertas, quizá no sea una arbustal, lo llevo para el lado de mantenerlo como pastizal con arbustos aislados, lo digo así. Y cada cierto tiempo las quemo porque reúne las condiciones de que tengo la ruta, o sea, por varias condiciones, o no, y roto. Lo que pasa que en esto de rotar áreas, quizás yo me encuentre en un momento que mayoritariamente el arbustal como tal lo haya perdido. Entonces a veces uno piensa cuestiones de decir, bueno, hay arbustales en una parte que está estudiando Sol, que son arbustales de los de jarilla típicos, donde yo tengo carillas hasta de 4 metros, que las hemos medido. Quizá uno pueda pensar que esos jarillales debieran tener una picada, algo que cada tanto fraccione para que cuando se incendien, porque en algún momento se van a incendiar, porque va a pasar, porque la acumulación es tal que puede pasar. Entonces, ¿qué riesgo corremos? Que si se incendian una vez, como otros que ha pasado en 10 años, se recuperan. Pero si no fuera este tiempo, quizá no se recuperen, entonces a vos te conviene igual tener como un área en el medio que para. Entonces, cuando se me incendió, se me era el característico que había. Pues son preguntas porque en función de esto es un análisis que viene, por eso digo, a cómo vemos el parque dentro de 30 años, dentro de un plan de manejo del fuego, ¿no? Donde el fuego nos acompañe en esta cuestión de evitar estos incendios, pero que también nos permita que los arbustales sigan estando en ese parque, porque nos interesa. Entonces, eso, digo, tampoco lo debe tener esta respuesta, no es una respuesta cerrada, esto es para construir juntos, esto es para construir. Y que, bueno, los gestores que están hoy y los que van a seguir tengan un plan a largo plazo donde uno puede ir revisando. Por ahora se empezó con esto, que no es poca cosa, con datos que al menos acompañan esta situación. Entonces también se discute el fuego en otros parques. Ustedes saben, nosotros tenemos en Argentina un montón de lugares, parques no parques, que se incendian todos los veranos, con la gran problemática de los sistemas que tenemos. El fuego no es igual en todos lados, eso también es una cuestión, entonces, ni la dinámica ni los sistemas, ¿no? Y se piensa, se quemó el año pasado, ahora se quemó. Se va a seguir haciendo. Dentro del plan estaban previstas 3 áreas. El plan arranca con un planteamiento concreto de un estado de situación diagnóstica y una propuesta de 3 áreas concretas. Entonces se hizo la primera el año pasado, ahora se hizo este año, que es un poco diferente en fisonomía, porque esta tenía más arbustal, entonces hay áreas en esta donde había un arbustal y abajo no había tanta fitomasa fina combustible acumulada.
Había en esta justamente algunos ejemplares de Caldén grandes, con todos estos piquillines abajo, entonces ahí se llamó mucho qué podía pasar ahí, de pros y contras de que eso se prendiera todo. Así que eso se quemó ahora. Y el año que viene se va a volver a quemar otro. O sea, en esta de ahora es la que empezamos con esto de hacer toda la evaluación de disponibilidad de pasto que se hizo antes. Se hizo también una estimación de combustible intermedio a partir de aplicación de ecuaciones aerométricas, porque si no, no había manera. O sea, que querían el dato, yo dije, bueno, pero vamos a cortar carillas y cosas, porque además es tan heterogéneo que era preferible hacer una recorrida como un relevamiento general de áreas y después a partir de ahí utilizar ecuaciones que hoy están disponibles, que han sido publicadas y demás, y más o menos tener una estimación del combustible que puede haber, como para que haya una información, y bueno, y hacer la evaluación prequema de todo esto que se hizo. Y bueno, ahora ya se juntó la ceniza, tenemos las tizas, que todavía no tenemos ni poder, pero ya se juntó todo, y ahora la semana que viene tenemos que ir a juntar costas de suelo. Y bueno, después esperar lo que pasa. Nada más. Sí, yo no. Sí. Me dijiste, pero no la franja que orientación tiene, norte-sur. Y hay varias, esperen que se las pongo, porque en realidad la orientación de la franja fue más pensada en abarcar heterogeneidades en la composición florística y demás, que en no pensar cómo iba a correr el fuego, hacia dónde y demás. Así que, para que te puedo mostrar. Pero te digo cómo de hecho, fueron elegidas así, las fajas. Un poco ellos querían tener cosas como distintas, era muy heterogéneo el lugar. No, se me enfoca ese combustible ahí. Y las de ahora también, que sí sabemos, por ejemplo, nos llaman que algunas de las elegidas no había pasado bien el fuego arriba, así que hay que ver si desplazamos un poco. Ahí están, justo ahí no está puesta la orientación, está puesto el punto. Yo de esas no tengo puntuales, pero son dos áreas que eran como más diferentes. Pero irían siempre hacia adentro de ese. Sí, claro, tratan de entrar hacia adentro de la comunidad. No es que están en el lateral, sino que van siempre hacia. Esta de acá hace así, aquella hace así, la orientación sería así. Esta es la orientación, esta hace así, y aquella hace para acá. Teniendo en cuenta, ¿no? en el parque el relieve, digamos, y la influencia que tiene con el incendio, digamos. ¿Han hecho algún análisis de eso? No sé qué parte la quemaron. La ruta la tenemos costadito, esta es de este lado. Esa, claro. Claro. Por ahí también no tenemos páginas. Yo y la diferencia que tiene sobre el fuego, por ahí, no idea. Recuerdo si se puede llegar a analizar en esta situación. Por primera, digamos. En esta última quema, yo sé la vez que fuimos, ¿te acordás de esto que Tito comentaba de que estábamos pensando en cómo iba a comportarse el fuego en función de que esta superficie que se quema ahora tiene algún relieve, hay una zona de un bajo y demás, entonces estaba la pregunta atrás de cómo iba a comportarse ahí, porque además la cobertura no era igual, la composición de especies no era exactamente igual, entonces a ver cómo iba a pasar. Esa idea la tienen ellos y la manejan todo el tiempo, en función de las áreas. Esta que se quemó el año pasado es más homogénea en ese sentido. La de este año tiene una heterogeneidad ahí que suma a los anteriores. Ahí, disculpa, así que se quemaron, las dos de arriba, falta la abajo. No, se quemó todo ese pedacito. Esto que vos ves así raro, todo eso son las 400 toneladas. Esto que está marcado acá es entero. Es el parque entero. El verde, los verdes, esto es el parque. ¿Sí? Las 30.000 hectáreas para ubicarlo. Ese es el parque. Y ahí está ubicada en el parque, en la parcela que es la que tiene el recuadro blanco, que tiene ese formita rara. Esa es la primera que se quemó. Esas son las 400 hectáreas. Lo que se quemó ahora también es 400 hectáreas.
No, pero siempre la misma, no exactamente igual, pero es lo mismo, Karina. Y la del año que viene, no sé, pero era cuando nos dijeron las tres, y la de este año yo no me acuerdo bien, y como sí, eran excelentes, están alrededor de excelentes. El año pasado, la quema, ¿en qué fecha fue? ¿Cómo? La quema del año pasado. La de 2 de septiembre. Y la de ahora fue, no fue ahora la otra semana, para que no tengo presente. Uy, se me fue que estoy. A 20 también medio en Porto estuvieron, porque había problemas de. Sí. Sí, no me voy a acordar, ahora te lo digo porque lo tengo en el WhatsApp. No, pero lo tengo en el WhatsApp. Pero se fue la fecha. Habían avanzado un poquito más de lo que pensaban de septiembre, porque también hay lo que entra en juego, que siempre uno ahí habla desde lo técnico, después usar con la información de la parte de la ecofisiología de las plantas y demás, cuando empiezan a movilizar estas especies ante un cambio en la temperatura, un poco de precipitación que acompaña y empieza a aparecer en septiembre y demás, y en esta fecha están movilizadas. Entonces hay una cuestión de que vos encontrás otra humedad dentro de los pagos, de todo eso. Más o menos fecha. No, no, pero además también eso charlamos bastante de qué idea, porque también venimos de trabajar mucho en la zona de Caldenar. En el Caldenar vos pensás en otras cuestiones, digo, en función del pastizal, no voy a ubicar además del aprovechamiento del otro, la cuestión del combustible, pero también está eso. Entonces aparecen otras ideas que en este caso no es el objetivo. Entonces, de alguna manera también es ver este tema, yo acá justo en esta presentación, por mandármela, no tengo, hay 2 gráficos que tenía ocultos que acá para la altura muy grande. Tengo 2 gráficos que muestran el comportamiento, ya sea de la parte de gramínea o del estrato erosivo, de las carillas y demás, a los momentos en que están activos y están en reposo. Y justamente en el caso de las carillas, particularmente del estrato erosivo, en este momento de la quema viene justo porque ahí es donde empieza luego la movilización. Entonces, por eso vos podés registrar una oportunidad de rebrote bastante rápido, porque hay una movilización de fotoasimilado. Entonces, estaba buena esa fecha en ese sentido. Quizás, si vos la pensás en otoño, no sé cómo le ocuparía la canilla. Entonces, obviamente, digamos. Después hay un establecimiento en esa época, también uno tiene que pensar por eso, con lo que pasa en el campo. Hay una oportunidad ahí de reclutamiento de especies que es importante también en ese inicio del otoño, que también lo tenés que pensar porque estás quitándole un pulso ahí que hay. Entonces, por varias cuestiones, la fecha estaba bien pensada, Por cuestión de disminuir oportunidad de erosión eólica, hídrica y demás, estaba bien pensada en cómo quedaba. Después pasás todo el invierno, si no, con el suelo sin cobertura, que también si vos quemás en otoño, todo este rebrote que vos podés registrar en varios no lo vas a tener, porque las gramíneas van a estar en reposo, o sea, las tenés quietas. Todo lo que es arbustivo lo mismo, y ahí sí tenés una exposición a erosiones que es mucho más grande. Es cierto que podés tener unas precipitaciones y todo, pero digo, quedan bastantes meses a suelo totalmente desnudo con una cobertura que no es la misma siempre. Digo, no tenés ni la complejidad horizontal ni la vertical. Entonces, ahí también hay un problema. Por eso estaba la fecha, porque también nosotros charlamos mucho de la fecha. No la establecimos, ellos la tenían prevista, entonces a través de eso empezamos a conversar qué tal esa fecha en función de otras características. Y está acorde al sistema. No, está bien que preguntes porque para evacuar dudas también a veces. Un tema de los protocolos, y en el futuro me parece que es importante desde gestión post-quema, considerar la organización de la franja, simplemente el tamaño también ancho según eso, pero la organización sobre todo. Pensamos en el protocolo. Pero las fajas de seguimiento decís vos, porque esas son fajas de seguimiento, ¿no? Sí, para el manejo de todo, conocer la quema.
Ah, para la quema me están diciendo, sí. Claro, para lo que pasa después es importante el proceso explosivo, la creación de la franja, para los vientos principiantes. Ah, pero eso sí lo tuvieron en cuenta ellos. Yo quizá, vos me respondiste la orientación de las fajas, perdón, y yo siempre pensé en las fajas transectas y no en cómo implementar eso. Sí, claro, ellos sí lo tuvieron en cuenta. Sí, sí. Pero no quemaron por fajas. No, ellos arrancaron por eso. A favor del viento y después cerraron. Eso fue lo que ellos hicieron. Yo por ahí más características técnicas, no sé, capaz que no te entendí. Te puedo dar. En las mediciones que hicieron con cuadradas, hicieron alguna transecta con Nosotros tenemos faja transecta fija. Dentro de esa faja transecta fija, la tenemos a su vez dividida como en estaciones para mantener esas 3 repeticiones dentro cuando vas hacia adentro. Ahí adentro evaluamos todo y a su vez, para los cortes y demás, tenemos cuartos de metro cuadrado para la parte granulosa base y demás. O sea que hay una combinación de varias cuestiones. No quisimos utilizar líneas, porque perdíamos mucha información de cuestiones que suceden ahí. Nos parece que nosotros una superficie era mejor para visualizar varios aspectos que teníamos, y no la línea que no sé, 100 metros para adentro y lo que caiga y lo demás es como que lo perdés. Nosotros somos fanáticos de superficies, eso ya es una cuestión. Y lo acordamos con ellos y estuvo bien, pero nos da más información, digo, a nivel del sistema nos da más información eso que la línea. Por lo menos a nosotros. Pero adentro se cuenta todo y se evalúa todo. Sí, vamos cerrando. El disco acá creo que no sé si era compartido. Ahí está. ¿Por qué querés poner algo más harina? Y los cambios en lo que son las fracciones y demás, por lo menos de la bibliografía que nosotros siempre hemos manejado, alguna posibilidad, en esto no se hizo la disgregación total de la fracción arena, por ahí si hay gente que sabe más de suelo puede agregar, pero a veces puede suceder que puede haber más, porque hay una segmentación de las partículas en fin. Lo que pasa es que en este caso, si ustedes miran, no hubo diferencias significativas entre las otras. Claro, así que sí, una sola, todo es una sola vez antes, una sola vez después, porque era como para tener una información diagnóstica. Nosotros no tenemos la capacidad ni tenemos el dinero realmente, digo, para procesar toda esa cantidad de muestras. Entonces las muestras que se tomaron a partir de muestras compuestas también, cada una de ellas a partir de 9 muestras compuestas, y con eso trabajamos en el post-quema y en el pre, cualquiera de los dos. Fue de la misma manera. Sí teníamos información de incendio donde realmente la fracción de arena es muchísimo más y vos tenés cambios en todas las, sobre todo en sí que duran mucho tiempo y que son muy acentuadas, por supuesto en materia orgánica y todo eso, ¿no? Que sí los teníamos y sí los tomamos en otro momento en el mismo párrafo. Pero bueno, ahora era un dato como para tener y más o menos comparar ese antes y después y llevarlo a referencias de lo que pasa en otros sistemas parecidos. ¿Acá hay algún comentario? Bueno, me despido de todos los que están por Zoom, cierro. Sí, para guardar